En el año 2021, las cámaras de seguridad instaladas en una antigua hacienda situada en las montañas de Guanajuato capturaron eventos que aún hoy nadie ha logrado explicar. Esta hacienda, majestuosa y solitaria, con sus muros de piedra que parecían contar historias de tiempos pasados y sus tejados desgastados por años de soportar tempestades y soles inclementes, se alzaba como un monolito en medio de un paisaje montañoso. Los cielos despejados y el aire fresco de la Sierra de Guanajuato la envolvían, creando una atmósfera serena y casi etérea. El susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de los pájaros eran los únicos sonidos que se atrevían a romper la quietud del lugar. Sin embargo, la noche en que las cámaras captaron lo inexplicable, esa tranquilidad fue perturbada de manera irrevocable. Soy Alejandro, y desde que tengo memoria, esta hacienda ha sido parte integral de mi vida. Mis primeros recuerdos están llenos de los relatos que mis abuelos compartían sobre el lugar, historias que se contaban al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas pintando el cielo de un color naranja profundo y las sombras comenzaban a alargarse. Ellos solían sentarse en el amplio patio, rodeados del aroma de las flores que perfumaban el aire, y narraban cuentos de fantasmas que rondaban los corredores y de tesoros escondidos en algún rincón olvidado. Decidí dejar atrás la bulliciosa Ciudad de México para refugiarme en la tranquilidad de esta tierra, en busca de una vida sencilla y apacible. Cada mañana, el canto insistente de los gallos me despertaba, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina con su calidez, prometiendo un nuevo día lleno de promesas. Alejandro dejó atrás el ajetreo de la Ciudad de México, un lugar donde el ruido del tráfico era constante y las luces de neón nunca descansaban, incluso durante las horas más silenciosas de la noche. Buscaba escapar de ese ruido perpetuo y del incesante ajetreo que caracterizaba su vida urbana. Aquí, en la Sierra de Guanajuato, esperaba encontrar la paz que anhelaba, entre el susurro del viento fresco y el embriagador aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Los primeros días en la hacienda fueron un bálsamo para su espíritu, un respiro necesario para su alma cansada. Alejado de los altos edificios que se erguían como gigantes de concreto y de las calles concurridas que nunca dormían, se encontró rodeado de naturaleza en su estado más puro. Sin embargo, esa calma prometida pronto se vería interrumpida por eventos que desafiarían toda lógica y pondrían a prueba sus creencias. Durante la segunda semana de mi estancia en la hacienda, comencé a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Había unas marcas en el suelo, justo al lado del establo. No eran simples arañazos de algún animal salvaje que hubiera pasado por ahí. Eran símbolos, grabados con una precisión inquietante que parecían tener un significado oculto. Al principio, traté de restarles importancia, pensando que quizás algún visitante había decidido jugar una broma. Las noches eran frías y el viento silbaba entre las ramas de los árboles, creando una sinfonía inquietante que parecía contar historias de otro tiempo. Al mirar las marcas, experimenté una ligera inquietud, como si esas figuras estuvieran tratando de comunicarme una historia que yo no podía comprender. La hacienda conocida como El Refugio, enclavada en el corazón de Guanajuato, ha sido objeto de múltiples investigaciones paranormales a lo largo de los años. Los registros anteriores señalan que fue escenario de eventos inexplicables desde tiempos de la Revolución Mexicana. Se decía que los revolucionarios que pasaban por allí escuchaban voces que parecían provenir de otro mundo y veían sombras que no pertenecían a los vivos. La historia de la hacienda estaba impregnada de misterio, y sus paredes parecían guardar secretos de generaciones pasadas, como si fueran testigos silenciosos de vidas y eventos que nunca debieron ser olvidados. Una noche, mientras me encontraba en el granero, rodeado del olor a heno y madera añeja, escuché un sonido peculiar. No era el típico crujido de la madera vieja que se expande con el frío. Era un susurro,
un murmullo casi imperceptible que parecía pronunciar mi nombre desde algún rincón oscuro y desconocido. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero no había nadie allí. Esa misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo perturbador. El sonido reverberaba en el aire, envolviendo todo a su alrededor, y una sensación de escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba racionalizar lo que había escuchado, buscando una explicación lógica que mi mente se negaba a proporcionar. Cuando revisamos el material de las cámaras de seguridad, entre las 2 y las 3 de la madrugada, algo extraño sucedió. La pantalla de monitoreo se tornó blanca de repente. No era un problema técnico, como comprobamos más tarde. Algo había estado frente a la cámara, pero no pudimos identificarlo. La imagen se distorsionó, como si una energía invisible se hubiera apoderado del lugar, y lo único que se veía era una figura borrosa que se movía lentamente, como un fantasma en la penumbra. El técnico encargado del monitoreo se quedó perplejo, intentando ajustar los controles para obtener una imagen más clara, pero sus esfuerzos fueron en vano. La figura permaneció esquiva, como un espectro que se niega a ser capturado. Alejandro comenzó a sentirse cada vez más inquieto. Cada nuevo día traía consigo más preguntas que respuestas, como si el tiempo jugara en su contra. Los días se alargaban, y cada sombra que cruzaba su camino parecía tener una vida propia, observándolo desde la oscuridad. Y entonces, sucedió lo inesperado. Las noches se volvieron más silenciosas, un silencio que pesaba en el ambiente, y el viento cesó de soplar, como si el mundo contuviera el aliento, esperando el desenlace de una historia inacabada que llevaba siglos esperando ser contada. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, encontré a mi perro, Max, inmóvil cerca del campo. Alrededor de él, había varios animales, todos dispuestos en un círculo perfecto. No estaban desordenados, sino colocados de manera deliberada, como si un artista macabro hubiera diseñado la escena. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y el aire se volvió denso, cargado de una tristeza inexplicable. Me arrodillé junto a Max, y una profunda tristeza me invadió, como si una parte de mí se hubiera apagado con él. Sus ojos, que siempre habían brillado con vida y energía, ahora estaban cerrados, y su cuerpo, inerte, parecía haber encontrado una paz inquietante que no lograba comprender. Informes del Instituto de Ciencias Forenses de Guanajuato indican que los animales no mostraban signos evidentes de violencia. Sin embargo, la disposición en círculo es un fenómeno que ha dejado perplejos a los investigadores. Los científicos llegaron al lugar, con sus batas blancas y sus maletines llenos de instrumentos, tratando de descifrar lo que parecía un enigma de la naturaleza. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y fascinación, mientras tomaban muestras del suelo y fotografiaban la escena desde diferentes ángulos, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio. Alejandro, impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, decidió investigar más a fondo, cavando en el centro de aquel círculo macabro. Lo que descubrió cambiaría su vida para siempre. Con cada palada de tierra removida, sentía como si estuviera desenterrando no solo un objeto, sino también un capítulo oculto de la historia de la hacienda, un secreto que había permanecido enterrado durante generaciones, esperando ser revelado. Después de varios minutos de cavar, encontré algo sólido. Al principio, pensé que era una roca, pero al limpiar la tierra que lo cubría, me di cuenta de que era algo más. Era una figura humana, envuelta meticulosamente en hojas de maíz, como si la naturaleza misma hubiera tejido su sudario. Su expresión, aunque inerte, mostraba una sonrisa que parecía fuera de lugar. El rostro estaba sereno, pero los ojos, aunque cerrados,
Parecían ocultar un secreto que no debía ser revelado. Me quedé allí, inmóvil, preguntándome quién había sido esa persona y cuál había sido su historia, qué lazos la unían a esta tierra y por qué había sido enterrada de tal manera. Las autoridades fueron llamadas de inmediato. La investigación sigue en curso, pero no se ha determinado quién era esa persona, ni cómo llegó allí. Los policías acordonaron el área, y los peritos comenzaron a tomar muestras del suelo, con la esperanza de encontrar pistas que pudieran desentrañar el misterio. Las preguntas se multiplicaban, y las respuestas parecían más esquivas que nunca, como si el pasado se resistiera a ser desvelado, protegiendo sus secretos con un celo implacable. Alejandro dejó la hacienda poco después. Las marcas en la madera de su porche y los símbolos que seguían apareciendo le dejaban claro que no estaba solo, que algo más antiguo que el tiempo mismo habitaba ese lugar. Las paredes parecían susurrar su nombre, y el viento traía consigo voces del pasado, ecos de una historia que nunca debía haber sido olvidada. Se despidió del lugar que había llamado hogar, sabiendo que su presencia allí ya no era bienvenida, que había perturbado un equilibrio que no comprendía. Ahora, cada noche cuando cierro los ojos, aún escucho esos susurros, como un recordatorio constante de lo que dejé atrás. No sé si alguna vez encontraré respuesta, pero algo me dice que la hacienda El Refugio guarda secretos que nunca deberían ser desenterrados. Me pregunto si algún día regresaré, si tendré el valor de enfrentar lo desconocido y desvelar los misterios que aguardan en la oscuridad, o si es mejor dejar que el pasado permanezca enterrado, protegiendo sus secretos de la mirada curiosa del mundo. Y es aquí donde dejamos esta historia, con más preguntas que respuestas. ¿Qué vive realmente en las tierras de Guanajuato? ¿Quiénes más han escuchado esos susurros que parecen venir de las entrañas de la tierra?